Bueno, en este punto son las 9:02 de la mañana. Está empezando la sesión del Congreso de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Despedimos a Adrián, que se tiene que ir. Nos vamos a seguir a los diputados. Gracias a vosotros. Y damos la bienvenida a Rubén Tamboleo. Es politólogo, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, que se incorpora a nuestra mesa de análisis en Mundo Noticias. Bienvenido. Bien hallada, buenos días, muchas gracias. Algo que añadir, Rubén, sobre lo que estábamos comentando, porque hablábamos que ayer se aprobaba una derogación de una reforma laboral en el Congreso de los Diputados, que al final ni va a haber derogación ni nada de nada. Hablábamos un poco de ese juego al que juegan algunos partidos, como evidenciando una labor de oposición, pero luego, por otra parte, acordando con el Partido Popular, por ejemplo, el techo de gasto. Nos hemos referido en concreto, por ejemplo, al Partido Socialista. Bueno, claro, lo de ayer era una proposición no de ley, pero vamos a ver al final hasta dónde llega esto, ¿no? Yo creo que hay que ser cautelosos y acabaremos viendo qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque si al final estas cosas se acaban derogando, desde luego era un toque de atención al gobierno, también era una forma de comunicarle a la gente que no están exactamente con Mariano Rajoy, estas cosas, pero si finalmente lo que nos encontramos, lo que acabamos viendo es que se produjese esta derogación, pues tendríamos sobre todo al Partido Socialista en una especie de esquizofrenia política, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo no han querido gobernar con Podemos y han dado el gobierno al Partido Popular, pero sin embargo les gusta, en lo más llamativo, votar continuamente con Podemos y Ciudadanos, ¿no? Eso lo hemos visto varias veces ya, desde luego lo de ayer hubiera sido lo más llamativo, y entonces es cuando vamos a tener que ver, y tanto como se está hablando un año entero de si había gobierno o no había gobierno. Bueno, gobierno, ahora hay un gobierno de plenas capacidades, pero lo que tenemos que ver es dónde está el programa político. Es decir, el programa político al final lo va a poder llevar el gobierno o lo va a poder llevar tres partidos en la oposición en el Congreso de los Diputados. Después de eso tenemos que ver también y eso es una novedad importante, que ya van a tener algunas cosas que dirimir a través del Tribunal Constitucional. Eso lo hemos visto también ya, porque no están de acuerdo con cómo se califican en la mesa del Congreso algunas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues también la principal novedad en esto es que por primera vez tenemos separado al Congreso, al Ejecutivo del Legislativo. Eso sí que sería una cosa positiva, ¿no? Pero aunque tengamos esa causa positiva, la incertidumbre está en esa cuestión, ¿no? En dónde está el programa político que se puede llevar a cabo al final. ¿Es el programa político y un programa político negativo que estaría en esa mayoría del Congreso que ya hemos visto en estas votaciones, o está en el gobierno? Pues esa va a ser la cuestión, esa es la dificultad. De momento al Partido Popular estamos viendo que se ha quedado solo en el Congreso de los Diputados, solo y ante el acoso de la oposición. Precisamente en el Congreso está interpelando a Antonio Hernando, el portavoz del Partido Socialista, a Mariano Rajoy, y creo que lo está haciendo sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Así que vamos a conectar en Congreso, en directo con el Congreso de los Diputados, para escuchar a Antonio Hernando y la respuesta de Mariano Rajoy. Los mercados. Esta ley no la dictaron en Bruselas. Esta la hicieron ustedes solitos porque quisieron, señor Rajoy. Esta la hicieron cargada de una enorme ideología, de una ideología represiva que intentaba condicionar el derecho de reunión, el de manifestación, la libertad de expresión y la libertad de información. Y que además crea una enorme inseguridad jurídica, porque tipifica muy mal aquellas conductas que son susceptibles de ser castigadas posteriormente. En definitiva, esta es una ley que hizo su gobierno, señor Rajoy, no nos engañemos, para condicionar el derecho a la protesta de los ciudadanos contra las leyes y las normas y las políticas de su gobierno. Nosotros dijimos que cuando cambiasen las mayorías derogaríamos la ley, como todas aquellas leyes que ustedes aprobaron en solitario, como empezamos a hacer ayer con la reforma laboral. Y eso es lo que vamos a hacer. Hemos presentado esta proposición de ley para derogar la ley Mordaza si usted no atiende al mandato mayoritario de esta Cámara. Por lo tanto, el plazo está claro. Tiene de aquí hasta que empecemos a tramitar esta ley. Así que, señor Rajoy, no pierda el tiempo, porque si usted no quita la Mordaza, la quitamos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues escuchábamos a Antonio Hernando hablando precisamente sobre la derogación de la ley Mordaza. Es otra iniciativa del Partido Socialista y en este momento tiene que contestar Mariano Rajoy. Señor Hernando, ustedes sabrán
lo que les conviene hacer, pero yo creo que derogar todas las normas que se han aprobado a lo largo de una legislatura, muchas de las cuales han producido efectos positivos muy importantes para el conjunto de los españoles, no es la mejor manera de construir ni de hacer una aportación al interés general de todos. En cualquier caso, ustedes pueden tomar las decisiones que estimen oportunos y convenientes, y el resto de esta Cámara también puede hacerlo. Yo le voy a decir una cosa con absoluta franqueza. Decir hoy que en España hay un problema de ausencia de derechos o de disfrute de libertades es algo que no se cree absolutamente nadie. Y decir, como acabamos de escuchar ahora aquí, que tenemos un problema en España de libertad de expresión, parece una broma. Igual que parece una broma contarle a los españoles que aquí tenemos un problema de libertad para ejercer el derecho de manifestación. Mire usted, a mí, como le pasa a usted, pues supongo que hablaremos con mucha gente, estaremos en contacto con muchas personas, y a mí me habla mucha gente, por ejemplo, del paro, que sin duda alguna es un problema real, aunque vaya corrigiéndose poco a poco. Me hablan de la situación económica de nuestro país, donde todavía tenemos que hacer muchas cosas en el futuro. Me hablan de muchos problemas reales de la gente, pero tengo que decirle que ni una sola persona, desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, me ha dicho ni una sola palabra de este asunto. Tan solo he oído hablar de este asunto en esta Cámara. A mí nadie me ha dicho nada sobre el mismo, y por tanto puede hacer usted lo que estime oportuno y conveniente. Sí es bueno que le diga una cosa: las denuncias por manifestaciones, que siempre fue por disturbios o por manifestaciones que se convocaron sin pedir los permisos que exige la ley, son el 0,02 de las denuncias que ha habido. Y la inmensa mayoría de las denuncias que ha habido en relación con esta ley se refieren a delitos de drogas y a delitos por tenencias de armas y explosivos. Sinceramente, señor Hernando, no sé si ustedes se han leído la ley, pero tengo la impresión de que están sobreactuando y alejándose de la moderación, que es donde está el sentido común y el interés de todos. Gracias. Desde luego es que la ley Mordaza ha sido una de las polémicas leyes aprobadas por el Partido Popular, y fue a raíz de las manifestaciones, evidentemente, del 15M, de esa explosión social, de ese estallido en la calle. Y en concreto es que, bueno, hay puntos polémicos. Estoy leyendo que entre las faltas muy graves, por ejemplo, que están multadas o penadas entre 30.000 y 600.000 euros de sanción, está la convocatoria de manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas. En este caso nos viene evidentemente a la mente el Congreso de los Diputados y toda la iniciativa de Rodea al Congreso. Entonces sí que hay una polémica en torno a la ley. ¿Es lícito pedir toda la derogación o es más plausible hablar de negociar ciertos puntos? ¿Qué os parece? Yo creo que es absolutamente razonable desintegrar la ley en sus diferentes puntos y valorar lo que realmente se corresponde a justicia, lo que se corresponde a razón, lo que se corresponde a alteración del orden, lo que se corresponde a la interrupción de determinado tipo de servicios diarios o absolutamente perentorios a nivel calle, a nivel funcionamiento de instituciones, a nivel libertad del individuo, y luego determinado tipo de extremos, llamémosle dramáticos, como pueden ser algunas multas extraordinarias. Yo no conozco los puntos de la ley, pero yo sí sería partidario de individualizar punto por punto y racionalizar lo que me parece razonable y lo que me parece un disparate. Indiscutiblemente, la propuesta que hemos llegado al final del señor Hernando, pues debe tener su base de razón, pero la contestación del señor Aznar, ¿en qué estaría yo? Lo que yo estaría pensando del ilustre. La contestación de Rajoy, pues se ha basado en determinado tipo de estadísticas. Es una contestación hábil y es una contestación dirigida a lo que le interesa al presidente. Es que es un orador muy hábil y en ese quiebro que le ha hecho, pues ha metido todo en el mismo saco. Ha aludido sin mencionarlo al terrorismo, claro. Que evidentemente, pues ahí está el estado que tiene el nivel de seguridad tan alto que tiene Francia y el nuestro, que estamos en nivel 4. Entonces, bueno, aquí se mezcla un poco todo, ¿no?
Sí, sí se mezcla un poco todo, y lo que está ocurriendo es que estamos viviendo ya muchísima intensidad política, ¿no? No parece que estemos casi en Navidades, esto es también una novedad importante, y esa intensidad política pues comenzaba, yo pondría un evento importante cuando el Partido Popular votaba en contra de subir el salario mínimo interprofesional. Luego, de solo a escasas 2 semanas, hemos visto lo que ha pasado con el salario mínimo interprofesional, con esa gran subida del 8%, ¿no? Entonces ahí veíamos solo al Partido Popular, y al final pues pactó rápidamente. Entonces ese tema también de los sueldos sería importante. Ahora lo de la reforma laboral, y ahora nos planteamos con esta cuestión de la llamada ley Mordaza, que sabemos que no se llama así, ¿no? Pero que eso ley sí de seguridad ciudadana. Exacto, pero que en eso le gana la izquierda al bloque de la derecha, ¿no? Claramente. Y efectivamente yo ahí me centraría mucho en la cuestión de derogar por derogar, ¿no? Porque si derogamos y en bloque, ¿para qué? ¿Para ir hacia dónde? ¿Para volver al pasado o para ir a cuestiones que a lo mejor efectivamente, pues precisamente cuando esta ley, recordemos que después de todo un año de gobierno en funciones, esta ley ya lleva aprobada bastante tiempo y pues algún impacto habrá tenido que tener en su ejecución? Entonces, a lo mejor lo más prudente, por ejemplo, sería reunirse con los afectados, con las personas interesadas, con sindicatos policiales, incluso, que hayan tenido que ver cómo se aplica eso, y preguntarles y ver y estudiar cuál ha sido la parte más grave. Eso, a lo mejor, si lo hiciera el PSOE, pues ahí podría llevar la iniciativa, ¿no? Y plantear reformas interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos otra vez, y esto es importante, sería un tirón de orejas para nuestros políticos, decirles, no, miren ustedes, ya vamos, ojalá estemos, porque el calendario ahora mismo estaría así, salvo una disolución anticipada, vamos a estar mucho tiempo sin elecciones. Entonces, en los momentos electorales ahora mismo se han cortado. Ya no hace falta estar continuamente en esta especie, ¿no?, de oratoria tan viva, tan especial y tan casi para salir en la televisión, ¿no? O en otros medios de comunicación, ¿no? Entonces es el momento de que se sienten y de que trabajen todos, y de que vayan al detalle, ¿no? Entonces, pero de verdad, y no de cara a la galería, o claro, de cara a unas posibles elecciones o unas futuras elecciones, que parece que es en lo que se basan, ¿no? O la estrategia, el objetivo final que tienen a la hora de hacer política, ¿no? Estamos más en el postureo. Exactamente. Y luego hay una cosa muy clara. Yo, que puedo estar a favor de determinado tipo de derogaciones, intuyo y creo que es absolutamente necesario para los que no vivimos el día a día del Parlamento, que se me plantee una alternativa. Es decir, sí señor, yo le propongo a usted una derogación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, pero en el punto 3 mi alternativa sería pum, pum, pum. En el punto 6, que es el más conflictivo, por ejemplo, mi otra alternativa sería determinado tipo. Eso sería serio. Eso es lo que creo que debe ser, porque si no estamos con brindis al sol todos los días. Estamos bien, ¿vale? Con titulares altisonantes y en realidad contenido vacío, ¿no? Entre esas faltas graves, por ejemplo, hacía alusión anteriormente a esas faltas muy graves, he mencionado una. Ahora, las faltas graves que están entre las multas 600 euros y 30.000 euros, está precisamente el entorno de celebración, por ejemplo, de la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas, aunque no estuvieran reunidas. Entonces aquí ya se hace alusión directamente en esta ley a todo ese movimiento que hubo, ese clamor en las calles con motivo del estallido del 15M, ¿no? Y sobre todo en plena crisis. Ahora, es cierto, Rubén, hacías alusión, que se sienten y analicen cómo está influyendo la ley Mordaza realmente en el día a día, porque realmente noticias sobre, digamos, lo mala que ha sido a efectos reales esta ley no existen. De hecho, se han convocado manifestaciones rodeando el Congreso o frente al Congreso y no ha habido ningún incidente hasta el momento. Así es, y ahora mismo pues está bien, ¿no?, que el Partido Socialista busque esta intensidad, se busque diferenciar del Partido Popular, aunque eso, como decía antes, le puede llevar finalmente a esa esquizofrenia política, pero la cuestión está en que estos días hemos estado viendo como incluso guillotinaban a mansalva fotos de Su Majestad el Rey, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final, pues y lo han quemado, lo han hecho absolutamente de todo, ¿no? Y esa gente, de momento, una mayoría está en su casa, ¿no? Salvo unos pocos los
los 5 de la CUP están en libertad. Incluso esos 5 están en libertad, pero fueron unas pocas noches, me parece, ¿no? Una noche la que han estado, en fin, la que no han podido disfrutar de su libertad. Entonces, en la aplicación estamos viendo a gente muy radical, ¿no? Como son la gente de la CUP, que está haciendo actos que van muy en contra del sistema, precisamente una institución que ahora está mejor valorada, que es la que ha resistido a todo este año de crisis política, y bueno, y además es una cosa que es casi una falta de respeto, ¿no? Estar más que a la institución, ¿no? Estar guillotinando a una persona, ¿no? Y quemando sus fotos. Entonces, al final, tenemos falta de libertad de expresión. Pues me parece complicado, ¿no? Ese análisis, claro, o ese postureo del Partido Socialista en este momento. ¿Y cómo se compagina eso, ¿no? La libertad de expresión con el respeto a los derechos fundamentales y el respeto a la convivencia, ¿no? Entre los ciudadanos, entre la ciudadanía, porque al final yo sí tengo libertad de expresión, pero tengo que vivir y compartir, ¿no? con otras personas. Y respetar. Entonces, bueno, hay ciertos actos que realmente lo ponen muy difícil. La quema de banderas desde Luxemburgo hasta Polonia está penada con cárcel. Es decir, y estamos hablando de determinado tipo de regímenes que pueden ser más o menos democráticos o incluso más o menos dictatoriales, porque nos iríamos al extremo polaco. Pero indiscutiblemente aquí no pasa absolutamente nada. Y eso no sé si está referido concretamente en la Ley de Seguridad Ciudadana o no. Pero cosas de tipo vandálico o actos que pueden estar en el límite deben ser naturalmente penados con justicia, pero penados porque si no, la ley de la selva es válida para todo el mundo. Bueno, hablando ya de la quema de esas fotos, del rey, de la CUP, pues pasamos por Cataluña y nos vamos a quedar en Cataluña porque precisamente al hilo de Cataluña ha habido unas críticas, entre otras cosas, del expresidente Aznar, que hoy además sacan en portada algunos diarios, como por ejemplo el diario El País, que titula Aznar dibuja al PP como un partido acomplejado y tibio con Cataluña. Os cuento también lo que dice el diario El Mundo, que dice Aznar carga contra el PP por su giro político en Cataluña y también lo lleva a La Razón. Aznar incendia Génova al criticar al gobierno por el diálogo con Cataluña. Así que bueno, Aznar otra vez en el candelero. En el candelabro, como decía aquella, en el candelero. Y bueno, pues a mí me viene a la mente pues que se haga pedagogía con Cataluña cuando Aznar en su día pues tuvo que bajarse de alguna forma los pantalones con Cataluña y hablaba catalán en la intimidad, ¿no? Y el pacto del Majestic, que luego dejó un impacto muy duradero, ¿no? Yo lo que no entiendo en este caso, otra vez el Partido Popular, en el año 2008 Esperanza Aguirre, ahora Aznar en este momento precongresual, hay un congreso, pues hacían falta, para quien no lo sepa, hacían falta 100 firmas para ser precandidato del Partido Popular a la presidencia del Partido Popular. Entonces, el señor Aznar no tenía ni él mismo ni a nadie que pudieran reunir 100 firmas de los militantes del Partido Popular y presentar un programa político. Porque eso es lo que nos hace falta en España. O sea, nos hace falta en España gente que haga política. O sea, estas cosas que estamos viendo estos días también de televisión y demás, pues o las declaraciones del señor Aznar, pues están muy bien a lo mejor, o en este momento si Faes, que ahora es independiente, o más independiente que antes dentro de sus planteamientos, ¿no? Pues quiere recaudar dinero. Pero hace falta gente que haga política. Estamos viendo ahora mismo en Francia cómo se está haciendo política de muy alta intensidad y aunque nos separen los Pirineos no estamos tan lejos. Hemos visto en Estados Unidos cómo se ha hecho política de muy alta intensidad, en Italia que están en una crisis muy profunda, en Reino Unido, o sea que lo estamos viendo en muchos países. Y sin embargo aquí ahora mismo en España, aunque ahora tengamos estos 4 partidos políticos principales, pues están la verdad es que política hacen poco, ¿no? Hacer política hubiera significado reunir 100 firmas de un censo de oficial de más de 800.000 personas y estar ahora mismo haciendo campaña, que es lo que supondría para ser candidato a la presidencia del Partido Popular. Entonces, de cara al Congreso. De cara al Congreso, porque tenemos ahora los momentos congresuales, ¿no? Entonces, en el Partido Popular, en Podemos y después, antes o temprano, tendrá que llegar también, en Ciudadanos también, aunque pasan más desapercibidos, y antes o después tendrá que llegar también al Partido Socialista. Entonces, los congresos de los partidos políticos son también momentos muy importantes para la vida política de los países. Sarkozy se ha presentado en Francia y ha quedado el 3º
fueron unas primarias abiertas. Entonces eso es muy importante. Y ahora mismo hay que recordar que en el Partido Popular hacían falta 100 firmas de afiliados al corriente de pago para estar ahora mismo haciendo campaña interna. O sea, ¿y por qué no se hace? Claro. Exacto. ¿Y por qué no se hace? Bueno, en el tema de Aznar es que no le interesa. Pues entonces, esa es mi opinión, ¿eh? Entonces, mi opinión que a él personalmente, para él personalmente no ha llegado su momento, si es que lo va a tener. Yo creo que ya no. Eso es lo que creo. Entonces, no sé si está cómodo o incómodo en la Fundación FAES, yo no sé si está a gusto o a disgusto, yo no sé, pero está claramente metiendo el dedo en el ojo del partido, no solamente de Rajoy, está metiendo el dedo en el ojo de la vicepresidenta. Ojo, muy claramente la diatriba última va dirigida, desde mi punto de vista, al movimiento de la vicepresidenta en Cataluña, al famoso despacho, a la negociación, a todo ese tipo de cosas. Que tienen que gobernar. Aunque él hubiera hecho lo mismo en su tiempo, o lo hubiera hecho incluso más descaradamente. Lo hizo. Y claro. Entonces, esa es mi sensación, que puede ser errónea, pero está claro que yo creo que él no tiene ningún interés ahora mismo, bien porque no quiera, o bien porque está cómodo en la postura que tiene, o bien porque cree que todavía no está madura la fruta para hacer lo que está sugiriendo, que me parece absolutamente razonable. Pero igual que él, hay muchísima gente que lo podría hacer. Lo podría haber hecho. Claro. Y más cuando la figura de Mariano Rajoy sale cuestionada, por lo menos en declaraciones como vimos la de ayer en el juicio de la Gürtel, ¿no? Que le apunta, el exconcejal del Partido Popular en Majadahonda, que destapó la trama, apuntaba a Mariano Rajoy como el mayor responsable del caso político. Le acusaba de saberlo todo y de mirar para otro lado. Entonces, esta noticia, sin embargo, aquí en la prensa no tiene calado. Hablabas de Francia, de otros países de la Unión Europea. Seguramente la prensa de otros países hubiera destacado esta noticia en portada y aquí no la vemos en nuestros principales diarios. Pero también porque está muy agotado quizá este tema, porque está siendo tan largo. Eso es otra cosa que casi pasa solo aquí, ¿no? Porque ese sería uno de los temas. ¿Qué pasa con nuestra justicia? Nadie, creo que tampoco interesa mucho, ¿no? Entonces tenemos esta justicia tan lenta y esto es tan largo, que claro, que al final estas cosas se desgastan mucho. Que ya lo más gordo no nos sorprende, ¿no? Que ya nos sorprende, que ha habido titulares de este tipo, que llueve sobre mojado, que entonces pues es muy complicado, ¿no? Entonces, claro, con hay un letrado en el caso que conozco y que por secreto profesional no voy a comentar, de uno de los acusados, que dice que ya están en absoluto tedio por la duración del proceso, que está siendo interminable, absolutamente, y que de alguna manera, como se alarga con declaraciones, contradeclaraciones, recesos, soporte documental, nuevo receso, nueva declaración, nueva contradeclaración, dice, no sé si podremos estar 6 meses más, 4 o 1 año. Con lo cual, lo que estáis diciendo, es decir, el tema va perdiendo efervescencia. Y al final llegas y dices, la Gürtel, bueno, sí, aquello que pasó hace... Sí, ya sabemos que lo hicieron, pero bueno, vamos a seguir votando al Partido Popular. Alguna gente... Algunas personas, ¿no? De hecho, ha subido en las últimas elecciones. Claro, alguna gente parece que está en eso, ¿no? Entonces... Pues vamos de vuelta al Congreso de los Diputados. Ahí está la vicepresidenta. Sí, en estos momentos le acaba de preguntar el secretario general de Podemos a Soraya Sáenz de Santamaría sobre la reforma de la Constitución, y Soraya Sáenz de Santamaría está contestando. Especialmente el suyo, lo que usted llamaría un significante con muchísimos significados. Y la reforma de la Constitución no es eso, señor Iglesias. La reforma de la Constitución tiene que ser una reforma que sirva para todos. Y les veo más en sembrar discordia en lo que fue una Constitución de concordia que en de verdad arreglar los problemas de este país. Más soluciones y menos conflictos, señor Iglesias, aunque usted se mueve mejor en lo segundo. Muchas gracias. Pues ahí es una estocada de la vicepresidenta del Gobierno a Pablo Iglesias, que ahora tiene la réplica y por lo tanto seguramente le va a contestar, va a hacer uso de esa réplica y va a interpelar de nuevo a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Recordamos que está preguntándole Pablo Iglesias sobre la reforma de la Constitución, y en estos momentos pues un aplauso interminable por parte de la bancada del Partido Popular, que continúa, Vamos a escucharlo.
Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pues no hay réplica por parte de Pablo Iglesias. Raro. No ha habido réplica. Raro. ¿Qué os parece el tema de la reforma constitucional? Porque es una de las reformas que están sobre la mesa, pero quizá una de las más difíciles, puesto que no hay consenso en lo que hay que reformar. Bueno, yo empezaría sobre todo por lo que decía antes, reformar la justicia, modernizar la administración pública, poner de acuerdo a algunas comunidades autónomas. Entonces hay tantos deberes y tantas cuestiones pendientes en las que no hace falta tocar la Constitución y con las que nos ahorraríamos tanto dinero y con la que podríamos mejorar tanto la vida de los ciudadanos, que yo les diría pónganse a trabajar y déjense de cuestiones que no van por ahí, ¿no? Yo no sé si en alguna cuestión la corona puede ser un problema, o yo no sé si el sistema electoral puede ser un problema, que hay gente además que lo quiere hacer más proporcional después de lo que hemos estado viviendo este último año, pero yo insistiría en eso, ¿no? La justicia, la administración pública, acercar todo a los ciudadanos y mejorar su vida, hacer cosas más eficientes. Aquí, pues recordar que destruimos el INSALUD por la cuestión de las comunidades autónomas y era uno de los organismos más eficientes de gestión sanitaria. Ahora mismo la gestión sanitaria nacional solo existe en Ceuta y en Melilla. Entonces, como consecuencia de eso y como falta de eficiencia, han tenido que surgir centrales de compras, han tenido que surgir muchas cuestiones de gestión pública que han perjudicado y que han hecho en algunas cuestiones más cara la gestión de la sanidad. Entonces, pues creo que hay mucho trabajo ahora mismo en España, en el marco de la Unión Europea, incluso en algunas de las cuestiones más cuestionables o no que está diciendo el FMI, por hacer sin necesidad de ir a la Constitución, que bueno, pues que está dando sus frutos y que estará mejor o peor, que yo no lo dudo y me metería en muchas cosas, desde luego, pero que hay que trabajar y que hay margen para ello. Yo también creo Hablando del INSALUD, porque Ramón Tamames, uno de los padres de la Constitución, decía aquí hace pocos días que precisamente debería retomarse la nacionalización del sistema. Pero es que la desnacionalización ha sido un error de bulto. Pero un error de bulto que ha repercutido no solamente en las famosas listas de espera, que es lo que le llega a la gente, sino que ha repercutido en la cuestión económica. Porque tú hablabas de centrales de compras, y es una realidad. Por ejemplo, la comunidad autónoma andaluza, a nivel de absorbentes, lo que la gente conoce como pañales, pues tiene una gestión de compras completamente diferente a la que puede tener la comunidad autónoma de Madrid. Si esa gestión de compras de absorbentes hablo solo de absorbentes, ya no hablo de fármacos, ya no hablo de específicos, ya no hablo de determinado tipo de material fungible. Se unifica, primero se abarata, segundo se racionaliza, tercero, tú vas en Toledo a por una receta de la Seguridad Social de tu abuelo y la inspección médica te autoriza, vamos a hablar de absorbentes, a una receta de 80 unidades. Tú vas, por ejemplo, en San Sebastián y la inspección médica te autoriza, estoy poniendo ejemplos que no se corresponderán exactamente al tema, pero que son así, te autoriza a 3 recetas. Cuando tú viajas, tienes un problema previo que si no estás documentado, te va a suponer un verdadero quebrantamiento de cabeza. Pero aparte de eso, la hospitalización, los traslados en ambulancia de una comunidad autónoma a otra, con un problema de competencias. Pero yo ya me salto eso y me voy a los juzgados, que los conozco. Y lo de los juzgados es lamentable, porque no hay una unidad de criterio, no ya en lo universal, que era una frase muy manida, sino una unidad de criterio absolutamente necesaria, que además existe en los cantones suizos y existe en las repúblicas del este, si es que podemos decir que son repúblicas, de tal manera que es que va en beneficio de todos. La descentralización de la sanidad ha sido un brutal error a todos los efectos. El déficit sanitario en Andalucía está ahí. Un porcentaje enorme del pago de determinado tipo de específicos a farmacias, a almacenes. Los catalanes tienen un problema tremebundo con las farmacias y lo sabemos todos. Hay ahí un auténtico batiburrillo de ideas, de comunidades y de falta de orden, y con lo cual la falta de orden da lugar al absoluto desorden y al la absoluta necesidad de pagar más dinero.
Bueno, pues... Y subirnos los impuestos. Sí, por supuesto, por supuesto. Es lo que acaba pasando, el famoso céntimo y todas esas historias, claro, para la sanidad y... Claro. Entonces... Hay muchas cosas por hacer, efectivamente. Hay muchas cosas por las que trabajar en el Congreso de los Diputados, y no de cara a la galería, sino realmente para que lo notemos en los ciudadanos de a pie, y para relanzar y para que este país coja músculo para salir de esa crisis que todavía afecta a muchas personas en España. En unos segundos vamos con la entrevista del día. Frente a frente. La entrevista del día en Mundo Noticias. Las 9:32 de la mañana, y en estos momentos saludamos a Fernando Faces, doctor en Ciencias Económicas y profesor del Instituto Internacional San Telmo. Bienvenido a Mundo Noticias, muy buenos días. Buenos días, Mónica. Con Fernando Faces vamos a analizar esa petición del Fondo Monetario Internacional, del que ya hemos hablado aquí en esta mesa de análisis de Mundo Noticias, para que, entre otras cosas, suba los tipos reducidos del IVA, los impuestos especiales y la tributación medioambiental, incluyendo la tributación de los carburantes. El Fondo Monetario Internacional ha instado además a que se revise la eficiencia del gasto en educación y en sanidad. Precisamente de eso estábamos hablando aquí en esta mesa, en sanidad concretamente, y todo ello para conseguir una reducción sostenida del déficit y la deuda pública, cuyo excesivo tamaño sigue dejando a la economía española muy vulnerable a las perturbaciones exteriores. ¿Cuál es el análisis que hace usted, doctor Faces, de este análisis del Fondo Monetario Internacional? Bueno, vamos a ver. En principio, el Fondo Monetario Internacional no viene a decir nada nuevo que no sepamos o que no se haya dicho en otros ámbitos, como puede ser digamos, la Unión Europea y las recomendaciones que continuamente nos vienen de Bruselas. Eso. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos que más han destacado los analistas? Primero, el Fondo Monetario Internacional reconoce el éxito que ha tenido España, las pocas reformas que ha hecho, que fundamentalmente han sido la laboral y la financiera, y su resultado positivo en términos de crecimiento del 3,2 para este año. A partir de ahí dice que todavía hay asignaturas pendientes. Y eso es verdad, y eso lo sabemos todos. Tenemos un desempleo estructural muy alto, tenemos un desempleo de larga duración muy alto, también el juvenil, y sobre todo tenemos todavía una bajísima productividad, aunque ha mejorado durante la crisis, y también un endeudamiento, no solamente interno y público, sino también externo. Tenemos una dependencia muy grande todavía de la financiación exterior, y eso nos hace vulnerables ante cualquier situación de crisis financiera internacional. Dicho esto, nos hace una serie de recomendaciones. Quizás la que más se ha discutido es la de revisar los tramos reducidos del IVA, ¿no? Aquí siempre ha habido una discusión teórica, ¿qué es mejor, no? Si subir los impuestos directos en personas físicas y de sociedades o los indirectos. Bueno, el Fondo Monetario Internacional hace una recomendación de que, por favor, no suban ustedes los impuestos directos, el IRPF, porque perjudicaría gravemente al consumo, al crecimiento, y revisen aquellos tramos reducidos que no tengan justificación, con el intento de acercarse un poco más a la media europea. Esto pues ha levantado muchas... porque todo el mundo ha pensado, bueno, van a subir el impuesto sobre el turismo, sobre aquellas cosas que verdaderamente nosotros dependemos de ellas. Bueno, yo pienso que aquí está el debate de siempre, ¿no? Los impuestos indirectos, su reducción, pues favorece el crecimiento vía exportaciones, aunque sean menos redistributivos, y por el contrario, los impuestos directos son más redistributivos, pero entonces aquí hay un tema ideológico detrás, y por lo tanto a mí no me sorprende la recomendación. El profesor Luis de Guindos en su momento fue partidario de revisar los tramos del IVA, pero en fin, esta es una discusión que tiene una base no solamente teórica, sino también ideológica. Lo que sí es cierto es que no ha entrado a fondo donde tiene que entrar, que es en los gastos. Y ahí también se arma otro lío diciendo no, que el Fondo Monetario Internacional quiere que disminuyan los gastos de educación y sanidad. Esto no es cierto. Si se lee detenidamente
el resumen que han lanzado a la prensa y que posteriormente lo veremos con mayor claridad en el documento final, que será mucho más amplio. Él habla de eficiencia en el gasto, tanto en sanidad como en educación. Y ahí tenemos que reconocer que tenemos mucho que mejorar. ¿O es que estamos contentos con el funcionamiento de la educación en España? Acabamos de recibir el informe PISA. Nos deja la media de OCDE, pero si analizamos luego por regiones, pues hay autonomías que no progresan, sino que van para atrás. ¿Estamos contentos con nuestras universidades? ¿Que no aparece ninguna de ellas entre las 100 mejores del mundo? Pues no estamos contentos. ¿Estamos contentos con tener muchas universidades, pero ninguna de alta calidad y especialización? Es decir, que es una recomendación que además va orientada a ser más competitivos y a la productividad, pues que tiene su sentido, ¿no? Estamos contentos con el funcionamiento de la sanidad, sabemos que tenemos la mejor sanidad, pero sabemos que hay puntos donde no somos eficientes, donde ahí he estado oyendo los comentarios anteriores, aunque he cogido solo el final, pero ahí se hablaba de eficiencia y se hablaba de hacer las cosas mejor, ¿no? Por lo tanto, estos dos puntos son los que más han sido debatidos, pero luego hay un montón de recomendaciones más que se hacen sobre el tema de las reformas estructurales. Hay otro también que siempre levanta, y es el tema de la reforma laboral, lo que nos dice que la reforma laboral ha ido por un buen camino, pero que todavía tenemos un desempleo estructural muy alto y que tenemos una disfunción ahí con los trabajos temporales que siguen creciendo con respecto a los indefinidos. Ahí habla de hacer más atractivo a los indefinidos y dar seguridad jurídica a los empresarios a la hora de despedir. No está hablando de aumentar el despido, está hablando de seguridad jurídica. Sabemos que los jueces están haciendo interpretaciones muy discrecionales de la ley. Hay que reducir ese ámbito de incertidumbre para los empresarios. Es decir, si quieres vamos entrando en temas más concretos, pero en líneas generales el Fondo Monetario Internacional no dice nada nuevo que no sepamos y tampoco dice ninguna barbaridad. En cuanto a la reforma laboral que el FMI ha alabado, el del Partido Popular del año 2012, ¿cuál es su análisis, cuál es su consideración? ¿Ha sido buena en general, como dice el FMI, para los españoles y para España? La reforma laboral, ¿no? Bueno, sí. La reforma laboral ha supuesto un paso adelante en términos de flexibilidad y ha tenido su efecto también con respecto, por ejemplo, a la creación de empleo. No obstante, ¿es mejorable? Claro que es mejorable. Tiene todavía espacios muy indefinidos. Hay una inseguridad jurídica muy grande con respecto a la reforma. Hay que concretar algunos de los términos de la reforma. Yo creo que verdaderamente, y ahí el gobierno está abierto a ello, hay, digamos, ámbitos donde se puede ir mejorando y no necesariamente yendo en contra y en perjuicio de los trabajadores, sino todo lo contrario. Yo no estoy satisfecho con la reforma laboral. Yo creo que hay que perfeccionarla. Ahora, de ahí hablar, de rogarla y empezar de cero, pues francamente, si el mundo internacional, si nuestros inversores reconocen que ese ha sido probablemente el paso más claro y definitivo en la mejora de la competitividad de España, pues tengamos cuidado a la hora de revisarla. No vayamos hacia atrás en aquellos aspectos que hemos avanzado y perfeccionemos aquellos otros que, por el contrario, pues no han quedado suficientemente definidos y adaptados a la realidad española. El gran problema es el que sigue aumentando el contrato temporal y la precariedad en el trabajo. Todos somos conscientes que ha llegado un momento en el que la moderación salarial, pues aunque verdaderamente tengamos que continuar con ella, pero tenemos unos salarios, sobre todo en algunos tramos, muy bajos. Y que la disparidad entre los salarios altos y bajos ha aumentado. Y eso es una disfunción que hay que atajarla. Somos conscientes que estamos creciendo al 3,2% y que hay empresas que están ganando, que están mejorando sus beneficios y que por lo tanto es el momento de que muchas empresas empiecen a revisar su escala salarial, sobre todo en la parte baja, y aumentar ahí aquellos salarios que se justifiquen en un incremento de la productividad. Eso es cierto y tenemos que ir avanzando en este sentido. Quizás ha llegado el momento en que la austeridad hay que combinarla con otros criterios, con criterios de inversión, de productividad, de mejora. Y en este sentido, pues el fondo, pues lo que viene a decir es que hay que mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, que estamos a medio camino.
En cuanto a la subida de impuestos, ya hemos asistido, ya se ha anunciado esa subida del impuesto de sociedades y subida de impuestos especiales como bebidas azucaradas, tabaco, etcétera, etcétera. Ahora el FMI apunta a los tipos reducidos del IVA, apunta a los restaurantes y, entre otras cosas, también al impuesto sobre carburantes. En este caso, ¿cuál es su valoración? ¿Cree que el gobierno podría ir por ahí? Mi valoración es que el gobierno ya está yendo por ahí. O sea, los impuestos de las bebidas, eso van por eso. No ha tocado el de carburantes. Yo no soy de esta opinión. Yo soy de la opinión de que hay que ir a por otros gastos, que son los estructurales. Que es el funcionamiento de la administración, que es el tamaño de la administración. Que en este tema nadie quiere meterse, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional entra en este tipo de temas, ¿no? Aquí estamos hablando de ahorrar en luz y en agua, pero no en mejora del edificio y de la estructura de la administración, que es la que verdaderamente está generando estas ineficiencias y improductividades, ¿no? Hay que revisar el modelo de Estado, el funcionamiento, el cómo se gasta, el cómo se ingresa. Es decir, hay que hacer una revisión profunda de las estructuras, digamos, económicas del país y sobre todo de nuestra administración. En los temas no solamente económicos, sino también en los políticos. Y ahí no quieren entran en temas puntuales. En las ramas del árbol en vez de en el tronco, ¿no? Claro, ese es el tema. Nunca, de todas las reformas que ha habido, que han sido pocas, pero la única que verdaderamente no se ha abordado con interés y con eficiencia, a pesar de esa comisión Cora que se creó y aquellas 200 medidas que se tomaron y que nadie sabe cuáles son, es este tema, es el tema del funcionamiento de la administración, de sus ineficiencias, de su magnitud, de sus criterios de asignación de recursos. Todos esos son los temas que verdaderamente importan, ¿no? Desde luego nos iría mucho mejor si nuestros políticos se dedicaran a acometer realmente este tipo de cuestiones de fondo y no realmente quedarse por las ramas como muchas veces hacen. Pero estas cuestiones de fondo los afectan a ellos mismos y este es el problema, siempre es el mismo. Se habló de reducir el número de empresas públicas, se habló de reducir las diputaciones, se habló de reducir el número de municipios, se habló de una serie de cosas que sabemos que están en la estructura del gasto de la administración, ¿no? Y de la mejora y de la eficiencia, ¿no? Pues esas cosas no se han tocado y ahora hablamos de temas menores, de si subir el impuesto de carburantes, que no creo que sea el momento más apropiado en un momento en que los precios del petróleo van a empezar a subir este año y que eso puede afectar a los costos de transporte, a los costos de producción y a la competitividad. En fin, vamos a los pequeños retoques, pero no vamos a la solución profunda y estructural. Pues Fernando Faces, doctor en Ciencias Económicas y profesor del Instituto Internacional San Telmo, gracias por su análisis y por estar con nosotros durante esta mañana en Mundo Noticias en Radio Internacional. Un abrazo. Pues muchas gracias, Mónica, y cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Un placer. Estás escuchando Mundo Noticias con Carlos Peñaloza. Radio Internacional. Tu radio. Nuestra radio. Carmen, ¿conoces el restaurante Pepita Pulgarcita? Sí, claro, en la Plaza Manuel Becerra 17. Inolvidables las 1000 hojas de foie o los solomillitos de cebolla caramelizada. Delicioso. Pues en su renovada carta nos encontramos con otras delicias como las setas con alioli, el atún rojo, carne a la piedra y después de cenar tienen gran variedad de gin tonics para los afterworks. Pues nada, vamos a reservar en el 918052538. Perfecto, allí te espero. La Navidad también es pasar más tiempo con los tuyos, o alargar la sobremesa con los amigos, o encontrar ese regalo tan especial. Son muchas las cosas que ocurren en Navidad a las que merece la pena dedicar más tiempo. ¡Hazlo! No corras. Esta Navidad tu metro corre por ti. Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Sal de Hielo Barra y Mesas. En el número 140 de la calle Toledo, junto a Madrid Río y al Estadio Vicente Calderón, les ofrecemos
con nuestra amplia variedad de pinchos, menús y degustaciones. Descubra la cocina más tradicional e innovadora en Sal de Hielo Barra y Mesas. Tartar de 3 tomates, ceviche de langostinos, guacamole y 2 salmorejos, volcán de morcilla, manzana, pasas y huevos poché, entre otros. Un espacio moderno, creativo y gourmet en pleno barrio de Arganzuela. Reservas en el 81 052 53 27 o en saldehielo.es. En Radio Internacional, Mundo Noticias, de 7 a 12 de la mañana. Dirige Carlos Peñaloza. Bueno, pues 9:46 de la mañana siguen ustedes escuchando Mundo Noticias en Radio Internacional. En estos momentos, off the record, estábamos hablando del alcohol, de la repercusión del alcohol en el corazón, puesto que tenemos al doctor Tormo y salía un estudio ayer que decía que, bueno, que en contra de lo que otro estudio o otros afirmaban del vasito al día de vino que era bueno para la salud, en este caso dice que no es tan bueno, puesto que puede producir alteraciones, aunque sean minúsculas, en el corazón. Así que bueno, el doctor estaba haciendo referencia a algún consejo de cara a estos días en el que evidentemente en general nos pasamos con el alcohol y con la comida. Bueno, la referencia sería la siguiente. El American College, máximo organismo internacional cardiológico, del que dependen prácticamente sus instrucciones el resto de organismos nacionales e internacionales, desde hace mucho tiempo ha recomendado que el producto alcohólico que menos problema puede plantear al organismo es el vino. El vino tiene diferentes graduaciones. No es lo mismo tomarse un vino de 11,5 que un vino de 14,5. Lo que sí está claro es que depende de la cantidad que nosotros bebamos, la posible repercusión positiva, indiferente o negativa. Pero eso, frente a otra serie de alcoholes, fundamentalmente los destilados, es lo que nos tiene que hacer pensar en estas fiestas. Es decir, lo peor que hay es mezclar. Eso es una realidad. Nos lo apuntamos. De cara al confusionismo cerebral. Y lo peor que hay de cara a la somnolencia, de cara a la tolerancia y de cara a la confusión, claramente son los licores. Es decir, productos que tengan una graduación superior a 20 grados, y nos vamos a los famosos 43 orujos o 45, no solamente orujos. No tengo nada en contra del whisky, el coñac, la ginebra, el vodka y el ron. Ya hablamos de, por ejemplo, los digestivos después de la comida, ¿no? Los digestivos después de la comida es que es una especie de, llamémosle, área cultural después de una fabada. Pero los que realmente son tóxicos son los considerados hepatotóxicos, los que el hígado detoxica peor. Cuando hay una toma continuada, no esporádica, pues puede haber una repercusión. Y en determinado tipo de situaciones iniciamos con un cava, que puede estar aproximadamente entre 6 y 7 grados, o un champán, que puede estar en torno a los 8, 9, incluso alguno a los 11. Después continuamos con un Ribera, que puede estar en torno a los 13. Subimos a un vino de toro, que puede estar en torno a los 14,5. Luego saltamos a un amontillado, que pueden estar en torno a los 18 o 20 grados, y continuamos la escalera. Suma y sigue, sumando. Y el hígado en pánico, directamente. Nos tomamos un ron de 40, 41 y rematamos con un anís vulgarmente conocido por los andaluces que se llama machaquito, o los anises de rute, que pasan de 45 grados, pues entonces no sé qué puede ocurrir, depende de la naturaleza de cada uno. Desde luego el hígado sufre mucho, y cuando sufre mucho el hígado... A mayor graduación, mayor perjuicio. Eso también influye en nuestro estado de ánimo, entre otras cosas.
Hombre, estar un poquito contento o contenta no viene mal. Digo, luego el mal humor, eso repercute luego en mal humor. Claro. O sea, no es, primero te pones contento y luego te cabreas. Como te cabrea, por ejemplo, de lo que están hablando ahora en el Congreso de los Diputados, sí, al que volvemos, porque está el ministro Montoro hablando y respondiendo en este momento. En el ámbito de la Unión Europea, y también es un asunto que debe completarse su iniciativa con medidas tributarias como las que hemos adoptado estos últimos años y con lo que estoy seguro que a lo largo de esta legislatura también tendremos oportunidad de desarrollar con su grupo político, con Ciudadanos. Por tanto, todo ello, todo lo que vamos conociendo, tiene un aspecto positivo en relación con crear sensibilidad social a ese respecto. A mí, como ministro de Hacienda, le voy a confesar públicamente que lo que más me desagrada es cuando realmente no hay ese rechazo social a conductas públicas, cuando ya están esas conductas públicas. Están hablando del fraude fiscal y este debate lo han estado siguiendo muy detalladamente, muy en detalle nuestros analistas aquí en la mesa, que recordamos son el doctor Tormo y Rubén Tamboleo, politólogo e investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, vamos a contar a nuestros oyentes de qué se ha hablado en el Congreso de los Diputados con respecto a este peliagudo tema. Bueno, lo que a nosotros dos creo que nos ha llamado poderosamente la atención ha sido una pregunta, una interpelación de Francesc Domenech sobre el seguimiento del fraude fiscal a determinado tipo de figuras relevantes del país, figuras deportivas y figuras económicas. Ha mentado expresamente a un futbolista, Cristiano Ronaldo, sobre 150 millones de euros evadidos, y ha mentado también a Amancio Ortega sobre 585 presuntos millones de euros evadidos. El ministro de Hacienda ha dicho que eso no depende realmente de su respuesta en estos momentos, puesto que tiene plena confianza en la agencia tributaria, que depende de la agencia tributaria, que la agencia tributaria lleva al dedillo la búsqueda de determinado tipo de posibles fraudes fiscales, y que hasta que no a los pequeños y medianos, claro, que son las órdenes que tiene, y además que es lo que nos dijo el otro día José María Mollinedo, secretario general de Gesta. Estábamos en esa entrevista. El 80% del esfuerzo de la agencia tributaria en cuanto al fraude se destina a las microempresas, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, mientras que ellos abogan porque el foco se ponga precisamente en los grandes, puesto que el nivel de defraudación que se está produciendo es mucho mayor, y evidentemente cogiendo a uno, pues el volumen de millones que se recuperan para el Estado son mayores que cogiendo a 20.000 pequeños, ¿no? Y eso se lo dejo a los grandes expertos, ¿no? Pero me parece más tangible hacerlo con las grandes fortunas que con los pequeños, ¿no? Porque al final un pequeño comercio, si decide pasar por alto pues que ha ingresado X, como eso, aunque tenga su caja B particular, eso después cómo puede ir un inspector y solucionarlo, cuántos recursos gasta, cuánto tiempo emplea y cuánto saca, pues es muy complicado, ¿no? Entonces me parece, vamos, que entonces si vas a las grandes fortunas que están evadiendo de verdad y que al final tienen un gran aparataje muy sofisticado para, a través de fundaciones, a través de donaciones, a través de muchas cuestiones, reducirse muy notablemente todo aquello que aportan, pues entonces es por donde probablemente tengan que ir, ¿no? Luego ya lo de dar nombres, como ha hecho el amigo de Barcelona, Domenech, ¿no? Pues nada más y nada menos ha mencionado al dueño de Zara, a Amancio Ortega, que precisamente ha anunciado, hemos sabido que ha tenido un 9% de beneficio. Es menos de lo esperado en principio, aunque sigue creando puestos de trabajo, que se dice que alrededor de los 2.000, más o menos. Así que bueno, si ha defraudado esos 585, pues que Hacienda investigue, ¿no? Bueno, pero es que eso es una presunción. Igual que ha habido un comentario sobre que 34 de las 35 empresas del IBEX, comentario puntual 34 de las 35 dirigido exactamente al ministro de Hacienda, tienen determinado tipo de exenciones fiscales porque lo que tú estabas diciendo, su aparataje de defensa, sus posibilidades de cadena de evasión fiscal, pues la tienen fuera del país.
Pues nos quedamos con un dato con el tema de fraude fiscal, y es que el 97% de los defraudadores no se acogió a la amnistía fiscal de 2012 porque no tiene necesidad. O sea que hay un 97% de defraudadores que no lo necesita y que está defraudando a Hacienda en España. No te marches. Quédate con nosotros. Más compañía. Una ventana abierta al mundo. Más cerca de ti. En Radio Internacional. Radio Internacional. Tu radio. Nuestra radio. Hola amigos, soy Ricardo Fraguas y hoy os traigo una buena nueva. Vivimos la generación que por primera vez en la historia de la humanidad va a ser capaz de erradicar la pobreza extrema. Sí, como lo estáis oyendo, por fin ningún ser humano va a ser privado de la oportunidad de ejercer su derecho a la vida por falta de alimento. Y además, a lo largo de la presente década, vamos a dejar de depender de la quema masiva de combustibles fósiles que hemos descubierto perjudicial para la salud de las personas y del planeta. Todos los jueves, a las 7 de la tarde, tratamos estas cuestiones en Emisión Cero, el programa dedicado a la sostenibilidad y a la movilidad segura y sostenible, aquí, en Radio Internacional de España, la radio para crecer en un mundo global. I'll have a blue Christmas without you. Pues aquí tenemos a Elvis Presley y estábamos diciendo aquí en la mesa de análisis de Mundo Noticias que amores queridos son los más reñidos. ¿Y a qué no saben a quién nos referimos? Pues nada más y nada menos que a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón. ¿Qué os parece la división interna que están escenificando los dos primeros números de la formación morada en los medios de comunicación? Porque el debate lo tienen interno, pero es totalmente externo, ¿no? Humanamente es lo que a mí me estaba costando más entender, y me gustaría entenderlo porque, bueno, también hay fotos, ¿no? Y hay dedicatorias en tesis doctorales y tal, pero yo los he visto, ¿no? Y lo he vivido. Eran gente de verdad muy íntima. O sea, íntima, vamos, de emborracharse juntos, literalmente, y con vino malo, precisamente, que eso lo comentábamos antes, con vino muy malo de la Facultad de Ciencias Políticas, con cerveza, pasar muchos ratos juntos, conspirar juntos, montar asaltos a capillas juntos. O sea, eso, un montón de cosas. Eran muy íntimos, ¿verdad? Una de las amistades más íntimas que a mí me sorprende mucho. Entonces yo no acabo de entender humanamente cómo, precisamente, si en tiempos de mayor escasez, aunque ellos tenían sus recursos, desde luego, tenían esa amistad tan íntima, ahora que tienen tanto poder y además se están dedicando a colocar gente en los grupos parlamentarios, en muchísimas organizaciones territoriales, en muchos lugares, cómo humanamente están ahora en esta relación tan mala, personas que eran tan cercanas. Pues precisamente. Y con esta estrategia, ¿no?, de comunicación o no de comunicación, porque yo ya lo dudo si es realmente una estrategia o no de comunicación. Precisamente, fíjate, me está recordando lo que estás comentando, la unión entre Mario Conde y Abelló durante un cierto tiempo, una unión absolutamente indestructible y que acabó en separación completa. ¿Es posible que el poder, y yo te hago la pregunta a ti en el ánimo político, ¿es posible que el poder condicione este tipo de, llamémosle, rupturas amorosas, entre comillas? Bueno, es una de las explicaciones que se podría dar, ¿no? A mí, como me parece algo interesante, ¿no?, desde el aspecto humano y sociológico y de la psicología social también, ¿no? Pues me parece interesante encontrar explicaciones a algo que es tan difícil, ¿no? Porque también viajaban juntos, en fin, es que... Claro, es que estás dando una serie de detalles, claro, de mancomunidad, ¿no?, de unión de bienes, de unión de decisiones, de tendencias, de expresiones, incluso de divertimento, que eso une mucho. Claro, o sea, es así, ¿no? O sea, de resacas, claro, fuertes resacas que han tenido, ¿no? Y que, en fin, que va por ahí. Entonces sería una de las explicaciones, ¿no? Siempre está el debate de si el hombre es bueno o el hombre es malo, si el poder corrompe o el poder no corrompe. Yeah. Pues lo dejamos ahí. Bueno, una interrogante. Porque es una interrogante preocupante. Y además, a lo largo de los siglos y los siglos no hemos obtenido respuestas. No, y se ha dado en muchas figuras. Nos quedamos aquí. Doctor Tormo, Rubén Tamboleo, muchas gracias por estar aquí en Mundo Noticias. A ustedes les hacemos un punto y seguido, porque a partir de las 10 llega Víctor Blanco con el magazine de Mundo Noticias. Ahora se quedan con la actualización de la información con Adrián Varela. Un saludo de todo el equipo que forma Mundo Noticias. Pasen un muy feliz día. Les habló Mónica Fraile.